Regla de vida para una madre. Capítulo 7. La quinta prioridad. Proveedor. La quinta prioridad, ser proveedor, implica otro aspecto de la misión que tenemos que cumplir hacia nuestra familia. Cubrir las necesidades físicas como comida, ropa y vivienda. También incluye la gestión adecuada de nuestros recursos financieros. Muchas veces nuestras responsabilidades en este ámbito pueden superar a otras de las prioridades más importantes de la vida familiar, porque nuestras tareas del hogar y las preocupaciones económicas son muy variadas y suelen consumir mucho tiempo. En este capítulo examinaremos nuestro papel de proveedor tal y como Dios lo concibió. Veremos cómo darle la dignidad que merece y al mismo tiempo optimizar nuestros esfuerzos para que ocupe el lugar que le corresponde dentro de la síncope de nuestra vocación. Por encima de todo necesitamos comprender que todo nuestro trabajo en el hogar es bueno y está ordenado por Dios. Después de 2 años de matrimonio nos fuimos a Calgary, hacia el este nuevamente, y nos establecimos en la granja familiar a un par de millas de los padres de Philip. Era preciosa. Estábamos rodeados de 80 acres de tierras de cultivo. Por las mañanas me sentaba en la mesa de la cocina y miraba por las grandes puertas del patio la niebla que se cernía sobre los campos. Todo parecía mucho más sencillo y tranquilo allí. Sin embargo, me enfrenté a ciertos nuevos retos. La casa se calentaba con una estufa a leña y me asustaba un poco la perspectiva de tener un fuego crepitante en el sótano. La única solución fue aprender sobre el tema. Estudié sobre estufas a leña y me convertí en toda una experta en su manejo y en el control de la temperatura correcta. Nos faltaba dinero debido a la disminución del sueldo de Philip, así que debía hacer más cosas desde cero, como hornear nuestro propio pan, aprender a cultivar un huerto y conservar sus productos. Empecé a coser un poco y me volví razonablemente experta en ello, aunque mi cuñada me aconsejó que no me dedicara a la costura. Durante esta nueva etapa de la vida empecé a ver una correlación directa entre mis esfuerzos y las necesidades físicas de mi familia. Recogíamos y comíamos aquellos alimentos que cultivaba en el huerto, y las colchas que hacía a mano abrigaban a mis hijos por la noche. Mi trabajo afectaba directamente a nuestra supervivencia. Poder hacer este tipo de cosas por mí misma era un nuevo desafío. En el pasado siempre había considerado las tareas domésticas y el trabajo manual como cosas de mínima importancia. Como mujer soltera, realizaba estas tareas rápidamente los sábados por la mañana al salir de casa para poder seguir con cosas mayores y mejores. Ahora descubrí que este trabajo manual llevaba aparejada una alegría natural y me resultó tremendamente motivador alimentar a mi familia con el fruto de la tierra de Dios y de mi esfuerzo. Más adelante nos mudamos a una zona menos rural y ya no dedico mi tiempo en autoabastecernos como solía hacerlo. Pero este periodo en la zona rural de Prince Edward Island me enseñó la dignidad y la belleza del trabajo manual. La maternidad nos hace desarrollar muchas habilidades. También había creído que las tareas del hogar eran de algún modo repetitivas y aburridas, y no requerían mucha habilidad. Bueno, trabajar en casa con los niños me enseñó exactamente lo contrario. El trabajo del hogar tenía más variedad que cualquier ocupación y exigía la misma cantidad de habilidad. En cada estación tenía que cumplir con una gran variedad de tareas. En primavera debía plantar en el jardín, hacer la limpieza de la casa y lavar toda la ropa de cama y las cortinas que luego tendía a secar al aire fresco. En verano sacar la maleza, ir a la playa y hacer picnics con los niños. En otoño cosechar y hacer conservas y preparar la casa para el invierno. En invierno hacer arreglos dentro de la casa, decorar y coser. Me di cuenta que mi trabajo no era muy diferente de aquellos del mundo y que a menudo requería de todas las habilidades, talentos y concentración que pudiera reunir. Junto con mi marido era la primera ministra de mi casa. Cada vez que organizaba a nuestra familia o establecía normas o reglamentos, ejercía de gobernadora. Cada vez que arrestaba a los niños por mal comportamiento, era la policía. Cada vez que defendía los derechos de mis hijos,
y arbitraba en sus disputas era abogada y juez. Y déjenme decirles que no es fácil decidir qué es lo justo y lo correcto cuando los niños se están golpeando. Era maestra cuando les enseñaba el abecedario y sacerdote cuando les guiaba en el corazón. Era cocinera cuando les preparaba la comida y panadera cuando les hacía el pan. Era nutricionista cuando planificaba comidas saludables. Era médico cuando diagnosticaba infecciones del oído y enfermera cuando vendaba un rasguño. Era costurera, decoradora de interiores, manicura, conserje y fabricante de juguetes. Era la administradora de mi hogar y el proceso mismo de aprender a hacer todo esto y mantenerlo era ya una habilidad. Ser custodio de la creación. Más tarde descubrí estudiando el Génesis que mi trabajo en el hogar era en cierto modo una imagen de la obra de Dios en la creación. En el jardín del Edén, Dios llamó al hombre y a la mujer a ser administradores de la tierra. Yo participo en esta administración mediante el cuidado de mi hogar. Todo el trabajo que yo realizaba en mi hogar era sencillamente en ejercicio de la administración cristiana sobre mi pequeña parte de la creación. Somos más administradores o custodios de nuestros trocitos de creación que propietarios, y esto se aplica también a nuestros hijos. Lo que tenemos, ya sea poco o mucho, nos ha sido confiado con un doble propósito: preservarlo y administrarlo con provecho. Así, no solo debemos velar porque nuestro hogar esté cuidado y en orden, sino que también estamos llamados a mejorarlo para satisfacer las necesidades humanas reales de nuestra familia. No tenemos derecho a descuidar nuestros deberes aquí, sino que estamos llamados a administrar esos recursos porque realmente pertenecen a Dios. Siempre me había parecido más fácil mi trabajo en el mundo que mi trabajo en el hogar, pero cuando me vi a mí misma como guardiana y administradora de mi hogar, entonces realmente me di cuenta de que estaba trabajando para Dios. Esto afectó directamente mi actitud hacia las tareas domésticas. Eludirlas era como no trabajar un día completo y a cambio recibir el salario, algo que nunca hubiera hecho en ninguna situación laboral. Era una cuestión de justicia, así que llegué a la conclusión de procurar cumplir con las tareas domésticas y cuidar bien de mi hogar y mis posesiones era casi una obligación moral. Afrontar las dificultades económicas. Después de dejar el puesto de catequista para volver a casa a tiempo completo, tuvimos varias dificultades económicas. Philip trabajaba muchas horas y realmente no podía hacer mucho más, dado que teníamos niños pequeños. Si queríamos tener algo de tiempo en familia, no podía también trabajar por las noches. Philip y yo evaluamos cuánto me había costado salir a trabajar. Para hacerlo, había tenido que comprar ropa adecuada, pagar a una niñera, debía gastar más dinero en alimentos precocinados, dado que no tenía tiempo para cocinar, debía cumplir gastos de gas y de mantenimiento del coche y ocasionalmente comer fuera, sin mencionar los impuestos y deducciones de mi sueldo. Al final nos dimos cuenta de que mi trabajo de media jornada, que en bruto me daba $1,000 al mes, solo nos dejaba $50 en efectivo. Así que no tenía sentido pensar en mi regreso al trabajo. Y en cuanto a practicidad con niños muy pequeños y empezando homeschooling, ¿cuánto tiempo o energía tendría para trabajar de todos modos? Así que decidimos que seguiríamos como estábamos. Ninguno de los dos tomaríamos otro trabajo y haríamos lo que pudiéramos. Pero las dificultades económicas continuaron durante años. Cada vez que lo superábamos sucedía algún desastre y volvíamos a endeudarnos. Recuerdo un otoño en que escatimamos y ahorramos para pagar todas nuestras cuentas y en Navidad estábamos libres de deudas. Entonces el coche se averió 4 veces en enero y nos costó $800. Dado que no teníamos ahorros, volvimos a endeudarnos. Este ciclo interminable de deudas seguía frustrándonos. Me disgustaba en todas aquellas cosas que necesitaba para que mi casa funcionara mejor. Pequeñas cosas como estanterías o una aspiradora mejor, por lo general no eran económicamente alcanzables. Me enfadaba con Dios porque sentía que me había puesto en una situación imposible.
Entonces me pareció que la mejor forma de enfrentarlo era hacerme dos preguntas. ¿Qué cosas dependen de mí? ¿Y qué cosas dependen de Dios? Ejercer la administración financiera. Debía determinar entonces cuáles eran mis responsabilidades y se me ocurrieron varias cosas. En primer lugar, debía cuidar bien de aquellas cosas que ya tenía. Por ejemplo, aprendí que si encontraba un crayón en el piso, no debía tirarlo, sino guardarlo. Aprendí a reparar cosas o mejor aún, a hacer que Philip lo hiciera. Justo antes de que naciera Jessica, dediqué 3 meses a arreglar todas las pequeñas cosas de la casa que estaban rotas. Por ejemplo, reemplacé las baldosas faltantes y reparé las cortinas. Después me di cuenta de que podía aplicar todos mis esfuerzos a mi casa, ya que no podía comprar mucho, así que empecé a hacer más cosas desde cero. Cultivaba verduras en verano y aprendí a conservarlas en salmuera y a congelarlas. También aprendí a empapelar y pintar, a hacer mis propias colchas con restos de ropa como los primeros colonos y a coser mis propias cortinas con un material que costaba una pequeña parte del costo de las cortinas hechas. Nada de esto era perfecto, pero me permitió ser creativa y hacer algunas de las cosas que quería en lugar de sentirme siempre ahogada. Entonces empezamos a presupuestar y a evaluar más cuidadosamente el destino de nuestro dinero. Mantener a mi familia significaba ser responsables económicamente. Nuestro dinero debía satisfacer primero las necesidades legítimas de mi familia y ayudar a otros menos afortunados que nosotros. Así que hice una lista de todos nuestros gastos necesarios, nuestras deudas, facturas y otros asuntos, y elaboré un presupuesto básico para guiarme a la hora de extender los cheques cada semana. En poco tiempo comenzamos a pagar las facturas a tiempo y en su totalidad, con menos estrés. También aprendí que el hecho de que nunca pudiéramos comprar aquello que necesitábamos se debía a que no vivíamos conforme a un presupuesto. Un pequeño ejemplo me lo dejó claro. Estaba sentada en el estacionamiento de la ferretería. Hacía más de 2 años que quería un cubremantel de plástico, pero como costaba $17, sentía que no podíamos permitírnoslo. Entonces se me ocurrió que en mis viajes a la ciudad a menudo había hecho gastos espontáneos de $2 aquí, $4 allá. Si hubiera ido a la ciudad con un plan, habría podido comprar esa funda de plástico mucho antes. Entonces, no conocer el estado de nuestras finanzas y no planificar las compras me había llevado a hacer más gastos impulsivos, casi por rebeldía o frustración, porque sentía que no podía comprar aquello que realmente sabía que necesitábamos. Una vez que comencé a planificar las compras, la satisfacción de poder comprar aquello que verdaderamente quería me ayudó a dominar mis deseos por aquellas pequeñas tonterías en que solía gastar dinero antes. Distinguir entre necesidades y deseos. La administración financiera también implica no solo evitar gastos frívolos, sino reconocer que todo lo que tenemos se nos ha confiado para que podamos cumplir nuestra misión de criar a nuestros hijos e incluso ayudar a los menos afortunados que nosotros. Esto significa que debemos distinguir entre nuestras necesidades esenciales y nuestros deseos excesivos, porque a menudo, ricos o pobres, solo queremos más. Un día estaba languideciendo por estrenar ropa de embarazada. Estaba cansada de los 10 conjuntos que tenía en el armario y quería unos nuevos. Ese fin de semana me subí al coche, conduje un buen trecho hasta la única tienda de ropa para embarazadas de mi lado de la isla y busqué nuevos conjuntos. Después de hacer unas cuantas compras con dinero que mi madre me había enviado por compasión, me senté en el coche y me sentí ligeramente culpable. Me quedé reflexionando el por qué y entonces me di cuenta que en realidad no necesitaba esa ropa, simplemente la quería. Caramba, era codiciosa, no necesidad. En casa tenía ropa de sobra y estaba en buen estado. Solo me quedaban un par de meses de embarazo y podía haber aguantado. Pero no, me había movido el deseo de las cosas en sí mismas.
Entonces supe que sencillamente tenía que dejar de querer tantas cosas. Mis deseos y expectativas eran más un reflejo de nuestra cultura acomodada y consumista que de las necesidades reales de mi familia. Considerando nuestros frecuentes apuros económicos, empecé a analizar mi estilo de vida y evaluar qué gastos procedían de las necesidades legítimas de mi familia y cuáles de mis deseos. Por supuesto que no está mal querer algunas cosas bonitas, pero siempre existe el peligro de que nuestra actitud hacia los bienes se conviertan en un problema. Por ejemplo, cuando deseo cosas hasta el punto de resentirme con Dios o de sentir celos hacia los que tienen más que yo. Cuando me endeudo para comprar cosas innecesarias. Cuando busco satisfacer deseos a expensas de lo que mi familia necesita, comprometiendo así su situación económica general sin motivos. Cuando busco mi plenitud personal en las posesiones en vez de buscar las de Dios, o cuando no puedo controlar mis deseos de bienes materiales y no practico la mortificación cristiana. Del mismo modo que tenemos la misión de amar a nuestros maridos e hijos, también tenemos una misión con nuestros bienes. Están destinados a satisfacer las necesidades de nuestra familia y ayudar a los necesitados de nuestro entorno. Tenemos una obligación grave de ayudar a los demás con nuestros recursos de alguna manera. El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que pueden aprovechar no solo a él, sino también a los demás. No tenemos derecho a conservar para nuestro uso exclusivo lo que no necesitamos, cuando otros carecen de lo necesario. Hace mucho tiempo leí algo que Santo Tomás de Aquino decía sobre el uso del dinero para nuestro solo beneficio, que consintiéndonos nos protegemos superficialmente de las realidades de la vida. Entonces, cuando sobreviene una seria dificultad, no estamos espiritualmente preparados para afrontarla. La opulencia, que es una abundancia superflua de bienes, puede dañar nuestro carácter y debilitar nuestra vida espiritual si se utiliza de forma inadecuada. Y Jesús mismo nos advirtió que no podemos servir a dos señores. Adquirir perspectiva financiera. Así que Philip y yo seguimos luchando contra los asuntos financieros y los deseos, a menudo fuertes, de querer más y comprar más. En el fondo sabía que si fuera rica probablemente compraría todo lo que quisiera al azar de todos modos, y tal vez Dios sabía que sufriría consecuencias espirituales por ello. Sin embargo, saber todo esto no hacía las cosas más fáciles. Después de todo, no podía cambiar instantáneamente mi propio corazón. Solo deseaba todas las cosas bonitas y las comodidades modernas que había en el mundo y que podían ofrecerme, ya que estaban ahí, ¿por qué no podía tenerlas? Y a veces me enfadaba con Dios. Un día preparé un gran póster con fotos de niños y familias de todo el mundo que había recortado de revista de National Geographic. Lo plastifiqué y lo colgué en mi cocina, así cada vez que me frustraba por no poder comprar lo que quería, iba y me sentaba desolada delante de ese póster. Allí veía al hombre africano que llevaba al hombro una gran hogaza de pan que había conseguido en la misión cristiana mientras caminaba kilómetros para llevársela a su familia. Me acordaba entonces de las 20 bolsas de comida que acababa de traer a casa con pan, sí, pero también con mantequilla de maní, cheese whiz, carne, jarabe de arce y trocitos de chocolate. Miraba las fotos de la familia asiática sentada sobre rocas al aire libre. Tiritaban junto a un fuego en una mañana helada, mientras yo me sentaba en mi acogedora y cálida casa con mi taza de café humeante y mis tostadas calientes con mermelada. Veía a la mujer que cocinaba en un agujero en la pared con algo de leña y una rejilla. También veía a esa familia que se sentaba en cubos de granos de International Aid como si fueran muebles. Entonces miraba a mi alrededor, a mi cocina eléctrica, a la heladera, al lavavajillas y a los cómodos sofás y sillas tapizados. Veía al grupo de niños rumanos
reunidos sobre alfombras viejas y sucias en una habitación desnuda, en la que el yeso se desprendía de las paredes y la ventana estaba rota. Estaban sentados alrededor de un anciano con un solo libro que les daba sus lecciones, y pensaba en mis estanterías llenas de libros y mis cajones llenos de cuadernos, mi globo terráqueo, mis videos educativos, mi pizarra, mis pupitres, mis materiales de arte, mi computadora. Veía la foto de aquel niño pequeño con un parche sobre el ojo dañado y la cara destrozada por la metralla y el dolor de la guerra, y lo comparaba con los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas de mis hijos, que no conocían más allá que la rivalidad entre hermanos. Y me decía, ¿por qué ellos? ¿Por qué yo? Y no se me ocurría ninguna respuesta, excepto que yo tenía muchas bendiciones y la tremenda responsabilidad de estar agradecida por lo que tenía. Y entonces debía levantarme y decirle a Dios, lo siento, gracias, ayúdame, e ir a lavar los platos. Vivir dentro de nuestras posibilidades. La clave para cumplir con nuestro papel de administradores es que es el Señor quien provee y estamos llamados a trabajar con los recursos que Él pone a nuestra disposición. Debemos vivir dentro de nuestras posibilidades, ya sea que se nos haya dado mucho o poco. Aquellos que sufrimos carencias, en pequeña o gran medida, debemos comprometernos plenamente a poner de nuestra parte para satisfacer las necesidades de nuestra familia. Pero si al hacerlo aún tenemos dificultades económicas, no debemos ignorar todas nuestras demás prioridades por la necesidad de dinero o permitir que la ansiedad crezca dentro de nosotros. Basta con confiar un poco más en Dios y en sus promesas, discernir entre las necesidades esenciales y los deseos excesivos de vivir un poco más frugalmente que los vecinos jones y proteger nuestro corazón de los celos de los ricos y de la amargura de nuestras carencias. Además, puede haber un momento en nuestra vida en que estemos llamados a vivir más ascéticamente que los demás a nuestro alrededor. Si estamos haciendo todo lo posible por administrar bien los recursos que Dios nos da, no hay razón alguna para considerar a las dificultades económicas como algo que se escapa a la voluntad de Dios o como algo que su providencia no compensará. El arte de la pobreza es confiar en Dios en todo, no exigir cosa alguna y ser agradecido por todo lo que nos ha dado. Por otro lado, están aquellos que no padecen carencias, sino la carga de la abundancia. En este caso, Dios llama a ampliar el papel de proveedores, incluyendo no solo a la propia familia, sino también a la sociedad en general. Dios da a algunas personas más de lo que necesitan, no para que puedan disfrutar del lujo, sino para que administren lo que tienen en favor de los huérfanos, los enfermos, los lisiados. Si hemos sido bendecidos con la responsabilidad de poseer mucho, es nuestro deber hacia los pobres y hacia Dios administrar nuestros bienes de la manera más responsable posible y ponerlos al servicio de la sociedad. La necesidad de pagar el diezmo. Cuando todavía me preguntaba qué puedo hacer acerca de nuestra situación financiera, una lectura cuidadosa del catecismo y las escrituras finalmente me convenció de que el diezmo era una obligación para Philip y para mí. Las escrituras dicen que no pagar el diezmo es de hecho robar a Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis mandamientos y no los habéis guardado. Convertíos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de convertirnos? ¿Puede acaso el hombre engañar a Dios? Pues vosotros más estáis engañando y decís, ¿en qué te hemos engañado? En los diezmos y las primicias. Caiga sobre vosotros la maldición, porque me habéis engañado, la nación entera. Traed todo el diezmo a la cámara de tesoros, para que haya alimento en mi casa, y probadme. Os ruego en esto, dice Yahvé de los ejércitos, a ver si no os abro las cataratas del cielo y derramo sobre vosotros una bendición superabundante.
Por vosotros increparé a la langosta devoradora, y no os destruirá los frutos de la tierra, y las viñas del campo no serán estériles, dice Yahvé de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, pues seréis una tierra de delicia, dice Yahvé de los ejércitos. Esto respondía a mi segunda pregunta en lo referente a mis responsabilidades económicas. ¿Qué dependía de Dios? Dios me estaba diciendo que confiara en Él, que podía probarlo en esto y que mi generosidad nunca sería excesiva. Él no solo me daría lo necesario, activa y adecuadamente, sino que también evitaría que circunstancias imprevistas impidieran el cumplimiento de nuestro papel de proveedores. Dios provee. Ahora Philip y yo habíamos pagado el diezmo en un pasado, pero solíamos hacerlo de manera intermitente. Si nos encontrábamos en dificultades económicas, a veces parecía haber una excusa real para dejar de pagarlo o para reducirlo, y era muy difícil retomarlo, pero la mayoría de las veces se debía a que yo era reacia a hacerlo, incluso cuando teníamos lo que necesitábamos. Era entonces cuando me enfadaba con Dios por tomar nuestro dinero, olvidando por completo que todo pertenece a Dios y yo solo soy administradora de mis bienes. En otras ocasiones simplemente apretábamos los dientes y lo hacíamos. Y entonces experimentábamos bendiciones muy concretas. No era raro que en esos momentos yo dijera, de acuerdo, Señor, necesito un cheque en el correo el lunes por la mañana, y con toda seguridad habría uno esperándome en el buzón. Recuerdo un periodo de 3 meses en que solíamos recibir más de $800 de fuentes inesperadas cada mes. En otra ocasión memorable, parecía que nuestro diezmo y otros gastos nos estaban llevando a la ruina. Nuestro presupuesto mensual nos dejaba una deuda de $400 cada mes. Fui a ver a un amigo que era bueno con las cifras y le pregunté qué podíamos hacer. Sinceramente no lo sé, me dijo, moviendo la cabeza pensativo. Philip y yo decidimos continuar así. En 3 meses nuestra situación había cambiado totalmente. Tuvimos un milagro monetario, pagamos nuestras deudas y se invirtieron los problemas económicos. No es que dependiéramos de milagros monetarios, aunque hemos tenido muchos, pero cuando uno paga el diezmo por justicia, Dios interviene de muchas maneras a ayudar a proveer para sus hijos. A veces nos da ideas de planificación financiera en la que no habíamos pensado antes, o nos guía a una tienda en particular con rebajas en muchos de los comestibles que necesitamos para la semana, o nos trae nuevas oportunidades de empleo cuando el actual no satisface nuestras necesidades o recibimos regalos casuales o cheques por correo. Una vez a Philip le devolvieron una multa de una provincia de la costa opuesta de Canadá, 10 años después de haberla pagado, y justo a tiempo para pagar una cuenta. La cuestión es que Dios provee, interviniendo en el tiempo y el espacio para ayudar a sus hijos, por uno o por otro medio, aunque haga falta un milagro. Otra importante bendición que trae pagar el diezmo. A pesar de las muchas intervenciones que experimenté en las etapas en que pagábamos el diezmo, todavía nos tomó mucho tiempo confiar en Dios y nuestro estado financiero fluctuaba de acuerdo con nuestra confianza. Cada vez que dejábamos de diezmar, las cosas empeoraban rápidamente. Al final aprendí algo muy importante sobre el diezmo. Es una herramienta, un medio para que nuestro corazón se desapegue de deseos desordenados. Mientras que antes me sentaba desolada frente a mi póster y me resignaba con el corazón hundido, prescindir de ciertas cosas, luego de que nos comprometimos a diezmar, mis mismos deseos empezaron a cambiar. El diezmo fue una prueba de entrada para que la gracia de Dios cambiara mi corazón. Ese mismo corazón que yo sola no puedo cambiar. Antes, nunca me parecían suficientes los libros escolares. De repente sentí una necesidad de liberarme de demasiado currículo y de simplificar. Antes, todo lo que había en mi casa me parecía viejo y feo. Ahora me sentía cómoda y feliz y agradecida por lo que teníamos. Por lo tanto, el diezmo no es solo un medio de dar a Dios lo que corresponde,
y de ejercitar el autocontrol, sino que es en realidad un verdadero canal de gracia que nos permite contentarnos con satisfacer nuestras necesidades y aceptar las pequeñas carencias como dones de la bondad de Dios. Del mismo modo que Dios proveyó la tierra con el fin de satisfacer las necesidades humanas de Adán y Eva, y al hacerlo les dio un paraíso, también mi hogar debía cumplir una doble función, debía ser funcional y bonito, al menos para nosotros. Por lo tanto, cada habitación debía tener un objetivo específico y debía estar organizada y provista con lo necesario para cumplir dicho objetivo. Esto significaba que debía estructurarlo bien. Empecé por hacer lo que llamé un análisis de habitaciones. Iba de habitación en habitación con un portapapeles, haciéndome algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de esta habitación y qué cosas debe tener para cumplirlo? Quería que los dormitorios de mis hijos fueran, además del lugar donde dormían y guardaban su ropa, el lugar donde hicieran actividades como leer, dibujar y jugar. Así que anoté todas esas actividades luego junto a cada actividad. Anoté las cosas necesarias para realizarla. Para leer necesitaban una mesa para sus libros y lámparas. Necesitaban algunos cajones para guardar los materiales de dibujo. Necesitaban también papel, crayones, lápices y gomas, además de una caja de juguetes y por supuesto sus camas y roperos. Si quería que rezáramos en familia en el living, debía establecer allí un lugar específico para guardar los rosarios y los libros de oración. Hice esto con cada habitación de la casa. No tenía sentido guardar libros escolares en la cocina si teníamos un aula, si necesitaba mis libros de receta en la cocina. Tal vez podía poner un estante allí en vez de guardarlos en el salón. No existía razón alguna por la que no pudiera guardar cada cosa de forma permanente en el lugar donde se utilizaba con mayor frecuencia. Más tarde me di cuenta de que esto ayudaba a mis hijos a saber dónde debían poner cada cosa. Les resultaba muy difícil mantener el orden si cada uno no tenía un lugar lógico y fijo. A continuación debía determinar si necesitaba quitar algunas cosas de la habitación. ¿Qué cosas no deben permanecer en esta habitación? Dado que disponía de un espacio de almacenamiento extra durante el invierno, no necesitaba guardar los patines de los niños ni su ropa de verano en sus dormitorios, así que los saqué de allí, ya que el porche estaba destinado a guardar solamente los abrigos, sombreros, guantes, botas, llaves y bolsos. Saqué de allí los tachos de basura y los juguetes, porque ese no era su lugar. Creé una sala de transferencia, donde podía guardar cosas temporalmente, mientras ordenaba las otras habitaciones. Luego me ocupé de la habitación en último lugar. Mientras hacía esto, revisaba si la habitación necesitaba algún arreglo. Lo anotaba en una lista de arreglos y marcaba las cosas urgentes con una gran estrella. Algunas cosas permanecieron en mi lista durante años. Si algo se rompe, recurro a esta lista en mi cuaderno y lo añado. Así que cuando hago cuentas, reviso esta lista para ver cuál es la próxima cosa que debe hacerse. No necesito recordar todo porque está anotado. También anoté los proyectos de embellecimiento que quería llevar a cabo. ¿Qué mejoras me gustaría hacer en esta habitación? Muchas de estas cosas también continúan sin hacerse, pero muchas ya están hechas. Antes de salir de cada habitación también me fijaba en qué necesitaba para mantenerla limpia, qué tareas hay que hacer en esta habitación, y así escribí exactamente qué tareas eran absolutamente necesarias para mantener la limpieza y el orden de manera diaria, semanal o estacional. Para mí, hacer las camas y guardar la ropa, los libros y los juguetes eran tareas diarias necesarias en los dormitorios. El orden de los cajones, pasar la aspiradora y quitar el polvo eran tareas que podía realizar cada 2 semanas en los dormitorios, así como el cambio de sábanas. 2 veces al año hacíamos una buena limpieza juntos y lavábamos todo lo que estuviera sucio. Ordenábamos y guardábamos la ropa de temporada y lavábamos las mantas y cortinas. Pero todavía había algo más. ¿Quién iba a hacer cada una de estas tareas? Nunca he creído que todas las tareas del hogar sean trabajo de mamá. Los buenos administradores no hacen cada pequeña cosa ellos mismos.
En lugar de eso, delegan las tareas a cada uno según sus capacidades. Y como dijo una vez una amiga mía, cuando los niños saben montar en monopatín y en bicicleta, seguro que pueden aprender a manejar una aspiradora. Los hijos y el marido no están llamados a hacer tareas solo para ayudar a mamá. También ellos están llamados a ser administradores de su pequeña parte de la creación igual que yo. Así que repasé la lista de tareas para cada habitación, diarias, semanales y estacionales, y decidí quién era capaz de realizar cada una. Había algo para todos, eso era seguro, así que armé cuadros de tarea y los colgué en los lugares apropiados. Los cuadros semanales de limpieza de la planta baja iban en la cocina, los de limpieza de las habitaciones en cada habitación. Así que la siguiente pregunta fue, ¿cuándo se van a hacer estas tareas? Situé las tareas de los dormitorios en torno a las horas de levantarse y de acostarse. Programé las de la cocina y la mayoría de las respectivas al orden del piso de abajo antes y después de las comidas. Una vez a la semana, los viernes, limpiábamos el piso de abajo y por la noche disfrutábamos de un factor motivador, gaseosas, salchichas, papas fritas o un video. Cada 2 sábados hacíamos la limpieza del piso de arriba y teníamos el resto del día libre. En cuanto a las tareas de estación, solo planifiqué un par de semanas en primavera y en otoño para hacer las cosas de mi lista. Me ocupaba de los lavados de ropa en intervalos opcionales, antes y después del desayuno, durante el recreo de los niños, al empezar la cena, etc. Así que cada vez que tenía un momento libre ponía un lavado. Los niños llevaban la ropa de vuelta a sus habitaciones antes de almorzar o cenar y la guardaban antes de acostarse. Otras tareas como alimentar a los gatos y sacar la basura surgieron más adelante, cuando me daba cuenta que no los había incluido. Las anotaba y fijaba un horario para realizarlas. También me senté con mi marido y lo ayudé a hacer un análisis de la casa y la propiedad, teniendo también en cuenta las necesidades de afuera de la casa, el césped, el garaje, el cobertizo, el jardín, etc. Luego añadimos las tareas necesarias e hicimos una lista de reparaciones, compras y proyectos para consultar en el futuro. Elabora los elementos fundamentales. Lo primero que debes hacer es ordenar tu hogar y establecer tus rutinas de tarea. Tal vez quieras utilizar otros recursos como ayuda. He leído muchos libros de manejo del hogar y todos me aportaron algo. Seguramente cualquier método que te resulte atractivo será suficiente, pero de verdad te recomiendo que sigas el proceso que acabo de explicar, porque es muy simple. Una vez que hayas hecho esto y cuando las cosas ya fluyan con normalidad, querrás ocuparte de ordenar tus finanzas y tus presupuestos, si tú o tu marido no lo están haciendo ya. De nuevo, hay numerosos recursos disponibles para ayudarte, pero aquí puedo ofrecerte uno sencillo para empezar. Primero, háblalo con tu marido y en lo posible trabajen en ello juntos. ¿Quién de los dos está más capacitado para llevar las finanzas? ¿Sería útil contratar a otra persona más adecuada para la tarea? Luego, compra un archivador y algunos archivos o limpia el que ya tienes. Haz un expediente para cada papel importante que tengas en la casa. Archívalos por orden alfabético. Haz sitio para los recibos que te guardas y consigue un libro para anotar tus gastos y otro para el presupuesto semanal, quincenal o mensual. Establece un día a la semana, cada 2 semanas o una vez por mes en el que te ocuparás de hacer cuentas y de planificar las compras. Después siéntate con los de registro o recibos anteriores o haz una estimación a conciencia de lo siguiente. ¿A cuánto ascienden nuestros ingresos regulares? ¿Cuánto debemos pagar de diezmo para cumplir con esta obligación y recibir las bendiciones de Dios? ¿Cuáles son nuestros gastos mensuales básicos y necesarios? Ten en cuenta la hipoteca o el alquiler, gastos de seguro, calefacción, refrigeración, gastos bancarios, electricidad, gas, pagos del vehículo, teléfono, internet, comestibles, reparaciones del vehículo, gastos médicos y dentales, ropa, cuotas anuales, patente del vehículo, gastos de alcantarillado, licencias, impuestos, etc. ¿Cuánto dinero debemos aparte de los pagos del coche y la casa? ¿A quién se lo debemos? ¿Cuánto? ¿Cuáles son los plazos de pago?
¿En qué otros gastos incurrimos normalmente? ¿Cuál sería el total mensual o anual de esto? Mantenimiento de la casa, ropa, educación, etc. En este momento, ¿podemos destinar algo al ahorro, por pequeño que sea? Si no es así, ¿a qué se debe? ¿Hay algo que podamos hacer para empezar a ahorrar regularmente? Si nos sobra mucho, ¿hay alguna forma especial de ayudar a los menos afortunados que nosotros? ¿Tenemos deudas que podríamos saldar con ese dinero? Basándote en las cifras que has obtenido, elabora un presupuesto mensual con tu marido que incluya el diezmo, los gastos necesarios y la reducción de la deuda como primera prioridad. Incluye también una pequeña suma de dinero personal que cada uno pueda gastar libremente para evitar que sientan mucha frustración. Más allá de los conceptos básicos, dado que nuestra función de proveedores nos ocupa mucho tiempo, nos llevará bastante organizar todo esto. No sería descabellado que tardaríamos un año o más en ponerlo todo en orden. La clave es trabajar con constancia y empezar por algún sitio. A medida que avanzas en tus tiempos de oración y tus días de tiempo para ti, podrás reflexionar sobre el corazón de la regla en esta área. Dios está muy interesado en ayudarte o poner todo esto en orden, pues sabe que así se reduciría significativamente el estrés que has estado sufriendo y Él te quiere feliz y sana. Reflexiona sobre si realmente ves tu papel de proveedor como una misión de corresponsabilidad compartida con Dios o como algo que recae totalmente sobre tus hombros. Asumir toda la responsabilidad de tu hogar y tus finanzas a menudo puede causar estrés grave y desesperanza si hay dificultades. ¿Necesitas aumentar tu confianza en Dios de alguna manera? ¿Hay algo que podrías hacer para cuidar mejor lo que tienes? ¿Hay en tu hogar mucho despilfarro de cosas, ropa o electricidad? ¿Puedes hacer más cosas tú misma para ahorrar dinero? ¿Necesitas contratar ayuda para realizar determinadas tareas y así dar lugar a otras prioridades más importantes en tu vida? ¿Sufres de codicia en lugar de necesidad? ¿Qué puedes hacer para refrenar tus deseos desmedidos por las cosas? ¿Agradeces a Dios por las cosas buenas que te ha dado? Si necesitas más ingresos, puedes aplicar tus talentos e intereses de una manera razonable para ayudar a satisfacer estas necesidades. Con la quinta prioridad, ser proveedor, completamos los aspectos específicos de la vocación matrimonial. El corazón de esta prioridad es reconocer claramente que incluso el trabajo más mundano tiene una gran dignidad otorgada por Dios y que todo lo que hacemos con nuestras posesiones y nuestro dinero está destinado a cumplir con las responsabilidades de administración a las que Dios nos ha llamado. Podemos caer en la tentación de dejar que esta prioridad prevalezca sobre todas las demás. A veces estamos tan ocupados con las tareas domésticas o el empleo que dejamos de lado a las personas de nuestra vida, pero en realidad la quinta prioridad consiste en proporcionar un escenario ordenado en el que se desarrollen las relaciones humanas. Queremos que los actores se centren en la actuación, no en un decorado desordenado y desorganizado. Debemos optimizar nuestros deberes en esta área para que realmente tengamos tiempo para ocuparnos de nuestra relación con Dios, con nuestros maridos y con nuestros hijos de una manera amorosa y recogida.